Saludos familia, muy buenas noches. Estamos aquí para compartir el Evangelio en la noche de hoy. El Evangelio del día de hoy, sábado, lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Mateo 14, versículos del 1 al 12. Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella le dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas noches, hermanos. El Evangelio del día de hoy tiene unas cosas escritas, ocultas, que están ahí. Vamos a ver qué nos saca el Espíritu hoy a nosotros, ¿verdad? Para este Evangelio. Vemos a Herodes, Juan el Bautista, son los personajes, ¿verdad? Jesús. Pero vemos a Herodes como el centro, como el principal de esta historia, donde estaban celebrando la fiesta del cumpleaños de Herodes. Mucho antes de esto, Herodes había mandado a encarcelar a Juan el Bautista. Juan el Bautista le daba por la cabecita a Herodes y le daba por la cabecita a la esposa de Herodes, porque ella era esposa del hermano de Herodes. Y parece que hubo algo ahí, entonces se formó el revolú, el bochinche. Y entonces Juan Bautista le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Profeta, al fin, decía lo que tenía que decir. No lo que queremos escuchar, sino lo que tenía que decir. Y esto lo llevó a estar encarcelado, a estar preso y estar encadenado. Herodes lo quería matar, pero ¿verdad? Por miedo a la gente que lo tenía por profeta, no se atrevía a matarlo. ¿Qué pasa? Que viene la fiesta de cumpleaños de Herodes, y la hija de la mujer de Herodes, no era hija de Herodes, era hijastra de Herodes, hizo una danza, un baile. Y este baile, pues, yo realmente no sé cómo es, pero me puedo imaginar cómo era aquel baile, aquellos movimientos del cuerpo, aquellos movimientos de aquella joven, maybe en ropas menores o ropas, no sé. Pero entonces Herodes quedó ¿qué? Herodes queda fascinado, Herodes quedó como que loco y sin idea. Entonces le dice a la joven: pídeme lo que quieras. Hizo el juramento: pídeme lo que quieras. Y también lo hizo frente a muchas otras personas, frente a invitados. Entonces estaba Herodes, que hizo un juramento frente a invitados. Habían como que testigos de lo que él. Y entonces le dijo a la joven: pídeme lo que tú quieras. Y la joven, instigada por su madre, pues dice: pues tráeme la cabeza del Bautista. Y Herodes no quería hacerlo, pero ¿qué sucede? Que el juramento estaba pesando sobre sus hombros, y las personas que ahí estaban también estaban pesando sobre sus hombros. Ahora,
¿Por qué Herodes llega a tomar esta decisión? Pídeme lo que tú quieras. Entonces, para mí, aquí está el mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Herodes dejó que sus sentidos lo llevaran a una posición que no era buena. Herodes permitió que sus sentidos, ¿ok? ¿Cuáles son los sentidos? 1, 2, 3, 4, 5. Sabor, olor, escuchar, ver y tocar. 5 sentidos humanos, todos muy humanos. Así Dios nos creó, muy humanos. Eso es algo humano. Pero ¿qué pasa? Que Herodes abrió los ojos demasiado abiertos y me imagino que se le salían las babas. Sí, porque él permitió que sus sentidos tomaran posesión de él. Y cuando los sentidos toman posesión de él, pues él llegó a un lugar, a una posición que de compromiso se comprometió demasiado. Entonces se comprometió frente a la gente y un juramento, y después su agua se le vino ¿hasta dónde? Hasta el cuello, claro. Pero no se crean que Herodes es el único. Lo mismo nos pasa también a nosotros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Sí, hermanos, a nosotros también nos pasa. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer varios ejemplos para que veamos que también a nosotros nos pasa lo mismo. Escuchamos una música, vamos a decir reggaetón puertorriqueña, o unos corridos, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que nos dejamos ir por el ¿qué? Por el ritmo. Cuando venimos a dar cuenta, estamos bailando solos. Y no es nada malo bailar, pero cuando empezamos a seguir dándole oído a la música, ¿qué nos pasa? Que empezamos a escuchar esa música, los corridos o la música que sea, ¿y de qué es esa música? Que tenía 4 novias, o tenía 5 novios, o que tenía aquello. Y ya, ¿qué pasa? Nuestro sentido que empieza a llegar ¿a dónde? Al cerebro, y el cerebro empieza a correr a las millas. Entonces ya no es un sentido, sino que se convierte en un sentimiento. El sentimiento empieza a dar vueltas por la cabeza. Lo mismo pasa con este y con este. Nos pasa lo mismo. Nos dejamos que los sentidos nos atrapen, nos acorralen y nos pongan en un lugar malo. Vemos a alguien pasar por ahí, por la carretera, una mujer bien vestida, bien elegante. Usted la mira, qué bonita, qué elegante. Pero si pasa la misma mujer por el mismo lugar, vestida de una forma sensual, erótica, ¿qué sucede? Y si tú miras más de 3 segundos, ya el cerebro está guardando la imagen. Y si tú sigues mirando, el cerebro empieza a correr a las millas, y empieza la cosa y se forma un disparate dentro de tu cabeza, y cuando te das cuenta no lo puedes controlar. Lo mismo pasa con la señorita nariz también. Acabamos de comer, pasamos por un lugar y María, qué olor más rico, Señor. ¿Y qué pasa? Que ahí, María, ese olor. Y dejamos que el olor nos cautive, y que el olor nos levante, así como una caricatura que nos levanta el olor. Y empieza la mente a las mil. Y cuando, párate, vamos a comprar algo. Ya acabamos de comer, ¿para qué? Vemos comida por un vidrio, y ya hemos comido, pero la vemos y empezamos y nos volvemos como casi locos. Y así nos pasa con todos los sentidos. Dejamos que los sentidos que tomen posesión nuestra, y a la vez que el sentido toma posesión nuestra, se convierte en sentimiento, se convierte en un desmadre, y nos pasa igualito que Herodes.
Los hombres tenemos una cosa bien mala, y en Puerto Rico peor todavía, cuando pasaba así una mujer bien bonita, alimentando la pupila. No estabas alimentando la pupila, estabas alimentando la mente. Y después, ¿qué puedes hacer con ese revolú, con ese desmadre? Porque ya estás comprometido. Y nos pasa con todos los sentidos. Nos pasa con todos los sentidos. Entonces caemos en ese lugar donde no queremos caer. Donde estamos comprometidos. Y después que estás comprometido, para salir de ese compromiso, ¿qué tuvo que hacer Herodes? Cortarle la cabeza a Juan. Cuando él no lo quería hacer. Pero le hizo un juramento a la muchacha. ¿Por qué? Porque cayó en esa miradera, esa muchacha joven bailando tan bonita. Oh my God, se le salían las babas. Y tuvo que cortarle la cabeza a Juan. Algo que él no lo quería hacer por miedo, ¿verdad?, a las personas que lo tenían a él como profeta. Entonces, el día de hoy, la palabra nos invita a ¿qué? A nosotros ser dueños y señores. Dueñas y señoras ¿de qué? De nuestro ser. A tratar de llevar a una armonía nuestro ser. El sentido está ahí para algo bueno, para ayudarnos en la vida. Podemos ver, podemos oler, podemos comer, podemos probar, podemos escuchar, podemos tocar, podemos agarrar las cosas, ¿sabes? Pero si tú dejas que los sentidos te dominen, entonces ¿quién domina? No dominas tú, ¿domina qué? Domina el sentido, domina la carne. Por eso San Pablo, ¿verdad?, nos dice, tenemos 3 enemigos. Mírate en el espejo, sí, la carne, nosotros mismos somos nuestros enemigos. La carne, el mundo y el demonio. Entonces, empecemos poco a poco a trabajar. A trabajar con la unidad, con la armonía del cuerpo, porque el cuerpo no es solamente carne, no. Nosotros somos una mezcla de carne, del espíritu, del alma. Entonces tenemos que llevarla a una armonía, a esa armonía. Y miren, es más difícil llegar a esa armonía si hemos pasado por codependencias o adicciones. Hay una adicción que entra por aquí, miren, por aquí entra, y es la adicción de la pornografía. Entonces esa adicción es malísima, nos daña de adentro hacia afuera. Y hay muchas otras codependencias y cosas que se nos hacen tan difícil. María, qué rico está esto y qué rico está, y me como otro y otro y otro. No, ¿sabes? Caemos en la gula, en el comer demasiado, en el tomar demasiado, porque se siente bien, se siente chévere, se siente relax. Pero ¿quién está mandando en tu cuerpo? ¿Estás mandando tú o estás mandando tu cuerpo? Entonces el cuerpo no es una maquinita, sino que es una unidad de cuerpo, de alma, de espíritu. Es una unidad y cada uno tiene que tratar de dominarse a sí mismo. Ese es el famoso dominio de sí mismo. Difícil, muy difícil, pero no imposible, porque San Pablo ¿cuántas veces dijo? Muchas veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. ¿Y qué me decía el Señor? Te basta mi gracia, porque cuando eres débil es cuando más fuerte eres. Te basta con mi gracia. Así que, hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy nos invita a comenzar a dominarnos a nosotros mismos. A empezar ese dominio para no llegar a esas situaciones que nos comprometen. Y cuando llegamos a ese lugar de ese comprometimiento, es muy difícil para salir para atrás. Así que empecemos a dominar nuestro cuerpo poco a poco. Pidamos la gracia al Señor de que podamos dominar nuestro cuerpo. Es difícil, claro que es difícil, pero no es imposible. Tenemos que trabajar fuerte, duro, para poder dominar nuestro cuerpo, para que cuando el cuerpo diga yo quiero ir para allá, no, para allá no vas para aquí. ¿Cómo lo hacemos? A través de qué? Del ayuno. El ayuno, el cuerpo pide comida. No, pero no te voy a dar nada. Vamos a ayunar. Y ahí poco a poco, ¿verdad? Vamos dominándonos a nosotros mismos. Si
La palabra de Dios nos dice, si tu ojo te causa pecado, arráncatelo y tíralo, porque es mejor llegar al cielo tuerto, cojo, ciego, sin un miembro de tu cuerpo, que tu cuerpo completo sea echado al fuego que nunca se apaga. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Que Dios me los bendiga. Que María Santísima, ella siempre nos acompaña, seguirá acompañándonos. Que nos conceda la gracia, ¿verdad? Como ella que fue inmaculada. Ella no tuvo este problema de nosotros. Como ella que fue inmaculada, que nos enseñe a dominar nuestro cuerpo, que nos enseñe a tener dominio personal, que cuando digamos sí es sí y cuando digamos no es no. Muy buenas noches.